buenos días a todos otra vez. Les saludamos a todos ustedes y a quienes siguen a través de las webs del Mundo de Castilla y León en streaming este encuentro, estas conversaciones políticas, y a quienes nos siguen a través de la 8 de Valladolid Televisión, también este encuentro. Buenos días al presidente de la Diputación, buenos días a los consejeros de Presidencia, de Medio Ambiente, de Sanidad y de Movilidad, y al vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, y a todos ustedes. Si nos vamos a hacer 65 días exactamente, un 17 de abril, usted y yo estábamos aquí sentados. Usted era el candidato al Ayuntamiento de Valladolid, yo era lo mismo que sigo siendo ahora, no ha cambiado nada en ese aspecto. Y recuerdo que tanto a usted como a su contrincante les cursamos la invitación de que volvieran quien fuera alcalde. Le agradezco la premura, la rapidez, como siempre, y la amabilidad y las facilidades que ha dado para estar hoy aquí y atender no solo al mundo de Castilla y León, sino también atender a la gente que quiere escuchar al alcalde de Valladolid. Buenos días, Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Durante la campaña nosotros hicimos una serie de entrevistas que no eran entrevistas al uso, ¿no? Que les poníamos a ustedes, a los candidatos, frente al espejo, ¿no? Y les hacíamos una serie de preguntas para que ustedes contestaran mirándose a sí mismos, ¿no? Una serie de preguntas sobre sus contrincantes, sobre política, sobre la vida personal, sobre gustos. Y yo quería retomar ese espejo de las preguntas, del candidato ante el espejo, ahora con el alcalde ante el espejo, y me gustaría saber que cuando se mira usted al espejo, ¿qué es lo que ve ahora que es alcalde? Pues mire, ¿qué veo yo cuando me miro al espejo? Bueno, lo mismo que antes de ser alcalde, pero con dos hechos que a mí me parecen fundamentales destacarles. En primer lugar, muchísimo cariño de muchísima gente, porque hasta que uno se examina de algo, no sabe cuál es el resultado de ese algo. Y ahora nos hemos examinado, eso es la democracia, y el resultado es un resultado que al final, como hay que medirlo, es en términos de cariño y confianza. Por tanto, en ese espejo lo que veo es cariño y confianza, pero eso solo tiene una traducción, que es responsabilidad. Y por tanto, la responsabilidad a uno siempre le obliga. Y eso es lo que veo en el espejo. Cariño, confianza, responsabilidad y obligación en modo de compromiso con todos y cada uno de los vallesoletanos. A mí me parece que esa sería una buena manera de resumir lo que yo veo ante ese espejo en esa realidad que creo que no es cambiante del día antes y el día después, pero que se va modelando de esa manera que le digo. Voy a empezar por lo que le preguntaron mis compañeros ahí a la entrada, mis compañeros periodistas, le hicieron una serie de preguntas y para que la gente que nos acompaña y que nos siga a través del streaming de las webs o de la 8 Televisión, pues también sepa. Uno de los ejes de la campaña y uno de los compromisos fundamentales es el soterramiento que usted dijo que era irrenunciable para Valladolid. Era la cara de la otra moneda de lo que proponía el anterior gobierno, que era la integración. Le acaban de preguntar por el soterramiento, ahí, por ese compromiso de soterramiento y qué pasos está dando usted para ese soterramiento. Me gustaría que les contara lo que ha contado ahí a los compañeros. Sí que quiero, antes de ello, saludar a todas las personas que asisten a este desayuno y, si me lo permiten muy especialmente, porque sí que quiero remarcarlo, por supuesto, a Soledad, al presidente de la Diputación, a mis antiguos compañeros, el consejero de la Presidencia, consejero de Medio Ambiente, consejera de Movilidad, consejero de Sanidad y muy particularmente al vicepresidente de las Cortes, así como al portavoz del Grupo Parlamentario Popular y al resto de amigos y amigas y representantes de las distintas entidades de lo que es la sociedad civil aquí en Valladolid. También, y ya acabo con el ámbito de presentaciones, a mis antiguos compañeros, que fíjense en si esto queda largo y lejano,
mis compañeros diputados provinciales, que están a punto de dejar de serlo porque se constituye la nueva corporación, pero sí que quiero tener un reconocimiento y un recuerdo especial al trabajo que han venido realizando durante estos 4 años. Y también, y por último, a mis compañeros en la Consejería de la Presidencia, a los cuales veo a muchos de ellos. Me preguntaba por el soterramiento. En el soterramiento teníamos un compromiso de ir dando una serie de pasos en los 6 primeros meses. El soterramiento va a ser una realidad. El soterramiento es un compromiso no del alcalde de Valladolid, sino, en primer lugar, del que a buen seguro y espero sea próximo presidente del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, un compromiso también del presidente Alfonso Fernández Mañueco y, en tercer lugar, un compromiso del alcalde de Valladolid. Eso implica y supone que se tenga que producir una materialización a lo largo del tiempo que va a ser compleja, que va a ser en muchos casos difícil, pero que si hay voluntad política, y la hay, la vamos a llevar a efecto, porque nada se hace sin esa voluntad política. ¿En qué se traduce eso en estos primeros días? Nosotros estamos trabajando de manera interna para conformar quién haya de ser las personas, instituciones, entidades que hayan de formar parte de la mesa del soterramiento. La mesa del soterramiento, que va a ser un órgano que va a depender directamente de la alcaldía de Valladolid, queremos tenerla constituida en el entorno del 15 de julio. Y la queremos tener constituida porque es un órgano fundamental en el cual va a estar ahí representado, pues por supuesto, los agentes sociales, los agentes económicos, los agentes políticos, toda la ciudad, en resumidas cuentas, ¿en aras a qué? A llevar a efecto el soterramiento. En paralelo, vamos a comunicarnos con el Ministerio de Movilidad. Se me preguntaba antes si con el actual o con el próximo, con los dos, porque el Ministerio continúa, las personas cambian, pero las funciones se tienen que seguir manteniendo. Nos vamos a comunicar también con la Junta de Castilla y León y vamos a poner en marcha todo el proceso que dé lugar precisamente a la reversión, al cambio y el paso de una mal llamada integración ferroviaria hacia un modelo que permita que lo que anden por encima de las vías sean las personas y por debajo los trenes. Yo no sé si usted han fijado más o menos un horizonte, porque todo tiene un objetivo en el tiempo y en el espacio, ¿no? Porque lo que no puede ser tampoco el soterramiento, estar aquí la parálisis por análisis, ¿no? Constantemente de ¿qué horizonte creen ustedes que sería legítimo, sería razonable para decir podría empezar ese soterramiento con las ideas que nosotros tenemos? ¿De aquí a qué años, por ejemplo? Eso por un lado, y otro lado, ¿y qué hacemos con la parte de integración que está iniciada? Porque es incompatible el soterrar. O sea, lo que va por abajo no puede ir por arriba. Mire, una premisa importante. Yo, como responsable público, ya llevo un tiempo y he tenido distintas vicisitudes y facetas en esas responsabilidades públicas en mi vida. Yo nunca doy plazos. No doy plazos ni para una obra menor como para dar una obra de esta envergadura y esta magnitud. Ante lo que estamos es ante un cambio de modelo de ciudad. Si conseguimos ese cambio que le vamos a conseguir, porque hay esa voluntad política a la que anterior me refería, ahí ya tienen que entrar a hablar los verdaderamente expertos en una operación de este tamaño, que son los técnicos, que son los ingenieros, que son los facultativos. Es decir, todas las actuaciones que tenga que llevarse a cabo se llevarán a cabo, pero a partir de que la decisión política esté encauzada. Hay que modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, nos tenemos que poner manos a la obra. Es decir, si me vale la expresión, hay mucho tajo por delante. A ello nos debemos, y hablar de plazos sería una quimera, porque a buen seguro que nos equivocaríamos por exceso o por defecto. Y yo ya le digo que no acostumbro a hablar de plazos en lo que son la realización de obras públicas. El soterramiento es una obra pública y, por tanto, las obras públicas con voluntad política se pueden acometer como la autovía del Duero o como la autovía Segovia-Valladolid.
¿De qué estoy hablando? Que la autovía del Douro llevamos veintitantos años mareando la perdiz, distintos gobiernos de distintos colores políticos, y la autovía Valladolid-Segovia es una decisión del presidente Herrera que acaba desde que se idea, se escribe, se realiza el proyecto, una vez que se ha comprometido en el programa electoral del Partido Popular con el que concurrió a esas elecciones autonómicas. Se adjudica la obra y se ejecuta la misma 5 años. En 5 años tuvimos la autovía Segovia-Valladolid. ¿Por qué? Porque había voluntad política. Por tanto, si hay voluntad política, cualquier actuación pública se puede anticipar, se puede acelerar. Lo tenemos expresados con estos dos ejemplos que acabo de decir. Integración, soterramiento, me decía. ¿Cómo conviven ellos dos en este momento? Bueno, hay actuaciones de la integración que no son incompatibles con el soterramiento. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. Por tanto, esa actuación tiene que acabar. Hay otras actuaciones que tenemos que estudiar el grado de compatibilidad o no con el soterramiento. Y hay actuaciones que son incompatibles con el soterramiento que, lógicamente, tenemos que paralizar. Porque si estamos en otro modelo de ciudad y en otro proyecto, eso tiene que quedar directamente paralizado. ¿Le va a temblar la mano a quien les habla a la hora de paralizar? Pues no, porque es que hemos venido a soterrar las vías del tren. No hemos venido aquí a pastelear. Por tanto, no le va a temblar. Pongo un ejemplo de compatibilidad clara y manifiesta. Túnel de Panaderos. Yo lo estaba visitando con el anterior alcalde, precisamente en estos días y a petición suya, antes de que tomáramos posesión. Ahí está la actuación casi culminada, y digo que está casi culminada porque hay que hacer un pequeño modificado que lo tiene que aprobar la sociedad de alta velocidad, que permita dar salida a ese túnel hacia la calle en el entorno de Delicias. Estamos hablando de una actuación que es una actuación muy pequeña, de muy poca entidad. Y claro, a mí se me planteaba de si yo iba a paralizar eso. Si paralizamos eso, damos imposibilidad de que se produzca la debida salida peatonal desde Panaderos hacia Delicias. Ahí es una zona jardinada que está también con columpios y juegos recreativos para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le dije, vamos a ver, si esto no es incompatible con el soterramiento. Esa es una infraestructura que gana la ciudad. El soterramiento va a ir por debajo. Por tanto, no hay ningún problema en que procuremos ese modificado al que me estaba refiriendo el alcalde. Por tanto, ¿qué hay que actuar en este ámbito? Pues con toda la sensatez, con todo el sentido común, con toda la prudencia y abordar una actuación que es una actuación que va a pasar a la historia, que va a hacer que Valladolid sea otra ciudad y que si la cometemos ahora, todos los que estamos aquí, pues la vamos a ver. Por acabar con esto, entiendo que tiene adelantado un trabajo porque había un plan de su antecesor en el ayuntamiento para soterrar. Como otras ciudades, llegó la crisis famosa de la burbuja inmobiliaria, porque parte de esos soterramientos, ya hablo de esta ciudad, y otras ciudades iban a sufragar precisamente con la venta de solares y demás. No sé si eso sirve, a que el plan sirve, o habrá que actualizarlo. Vamos a ver, hay cuestiones que servirán y otras que lógicamente no servirán porque ha pasado el tiempo. Lo que se hace en su momento es acometer una operación ferroviaria integral, que tiene distintas fases. La llegada del AVE, la llegada de los talleres de Renfe. Cuando hablamos de la llegada de los talleres de Renfe, hablamos siempre de ello como si fuera solo trasladar unos talleres fuera de la ciudad. El traslado de los talleres de Renfe implica y supone ni más ni menos que el mantenimiento de en torno a 1000 puestos de trabajo en Valladolid, que por cierto se iban a ir a Málaga. Y gracias a Javier León de la Riva y gracias al trabajo del Gobierno de España en ese momento, se siguió manteniendo ese empleo aquí en Valladolid. Y en tercer lugar, lo que es la variante de mercancías, que está a punto de culminarse. La cuarta fase de todo este proceso es la integración, el soterramiento de las vías del tren en la ciudad. Por tanto, hay una concepción inicial de toda esta operación que iba con cargo a unas plusvalías, en un momento
en el cual la bonanza inmobiliaria lo permitía, eso ha dejado de existir, como todos sabemos, y esto se tiene que asumir como lo que es, como cualquier obra pública. De la misma manera que el consejero de Sanidad actúa y opera en la materialización de un hospital como una obra pública, o el consejero de Medio Ambiente en cualquiera de sus responsabilidades, o a la hora de materializar una carretera o una autovía, es una obra pública. Pues el soterramiento tiene que ser una obra pública. ¿Valdrán aspectos del anterior proyecto? Valdrán, pero lo que sí que se necesita en todo caso es una reactualización y sobre todo conceptual de esto que le acabo de decir. No estamos en el plano de la plusvalía y estamos en el plano de la obra pública. Hace 65 días a usted le preguntaban, digo, hace 65 días que nos sentamos aquí, pero hace bastante menos a usted le preguntaban por la posibilidad del gobierno y de los pactos. Yo recuerdo que usted entonces decía que su pacto era con la ciudadanía, su pacto, el que tenía como candidato era con la ciudadanía. Lo que pasa es que, bueno, hemos bajado de las musas de la campaña al teatro del gobierno y usted ha tenido que pactar con Vox. No le es ajeno ese tipo de pactos, porque usted ha lidiado con ese pacto siendo consejero de la presidencia en la Junta de Castilla y León. ¿Se siente cómodo con sus socios de gobierno? Mire, una premisa. Cuando dice que ahora hemos bajado a las musas, ¿no? No, las musas estábamos antes en la campaña, No, ahora estamos en el teatro. No, ahora estamos en el teatro. Que hemos bajado de las musas al teatro, mire usted que no. Que cuando yo decía que pactaba con la ciudadanía, pactaba con los vecinos, decía, es lo que ha ocurrido. Porque los vecinos lo que han ocurrido y han querido es lo que ha ocurrido. Es que no hay otra. Mire usted, ¿qué han votado los vecinos? Mayoritariamente. Que quieren que Valladolid cambie y se transforme. Y esa fórmula de cambio y transformación opera a través de una única fórmula, que es la coalición Partido Popular-Vox. ¿Me siento cómodo? Mire, yo con los socios de gobierno siempre me siento cómodo por una razón, porque si es socio de gobierno si hay confianza. Y yo estoy ahora en ese plano, en el plano de la confianza. Y a mí me parece muy importante en cualquier actividad de la vida, pero muy especialmente en la relación pública, en la relación política, el entorno de la confianza. Y ahí es donde nos tenemos que mover, ahí es donde nos tenemos que respetar y ahí es donde tenemos que pensar que solo nos mueve un objetivo. Y el objetivo se llama mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los vallisoletanos. Por tanto, total apuesta por el trabajo conjunto de la coalición. Hemos visto el acuerdo, el pacto de gobierno, hemos visto extensamente en lo que consiste, ustedes lo han facilitado. No hay nada más en ese acuerdo ni ningún tipo de imposición ideológica que incomode al Partido Popular, entiendo. Ni al Partido Popular ni creo que al otro socio de la coalición, porque tenemos que tener una cosa clara, estamos hablando de un ayuntamiento, no estamos hablando de una comunidad autónoma, ni estamos hablando del gobierno de la nación, estamos hablando de un ayuntamiento y un ayuntamiento, ante todo y sobre todo, lo que tiene es gestión de los asuntos diarios de la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Y eso es un porcentaje altísimo de la acción de gobierno que le compete al ayuntamiento. Y eso admite de muy pocas ideologías y de muy pocos matices. Puede haberles, pero no como acontece en la relación en un gobierno autonómico, en un gobierno de la nación. A ese aspecto es al que nos debemos de referir en primer lugar, a resolver los problemas diarios de los vecinos. Luego tenemos grandes proyectos, léase el que acabamos de comentar del soterramiento, y ahí, como hay unidad de acción, pues lo único que tenemos que hacer es tirar para adelante y sacarlo con el entusiasmo y la voluntad que en este caso ambas formaciones han demostrado a lo largo de la campaña y que hasta el momento estamos expresando. A ver, en el fragor de la actualidad también está la movilidad y mis compañeros también le han preguntado por ello allá afuera, sobre suprimir, eliminar o anular la ordenanza de movilidad. Es una pequeña ordenanza que blinda una serie de calles, blinda los carriles bus y los carriles taxi. No quiere decir, entiendo, que eliminar esa ordenanza suponga eliminar los carriles bus y los carriles bici, sino lo que hace es flexibiliza y da la posibilidad
de tomar nuevas decisiones en todo ese entorno, porque usted en concreto ha hablado de revertir la situación en 4 puntos concretos: Avenida Gijón, Puente de Poniente, Isabel la Católica y López Gómez. Movilidad. La primera actuación nada más llegar al ayuntamiento que acometemos es reunirnos con el concejal de movilidad, que todavía no estaba ni anunciado, tan siquiera, porque eso lo hicimos a las 10 de la mañana y esto lo hacemos a las 8:30 de la mañana, lo que les estoy contando ahora, y con los técnicos responsables de dicho área para ponernos manos a la obra. Nos hemos comprometido a revertir esa situación porque Valladolid no puede seguir atascada. Y entonces, inmediatamente, y fruto de lo que nos comentan los técnicos, lo primero que hay que abordar es una derogación de dicha ordenanza. Y mandatamos que inmediatamente se proceda a iniciar el trámite de derogación de dicha ordenanza. Lo que implica, supone, que tenemos que construir una nueva ordenanza que permita una movilidad que no dé lugar a una ciudad atascada. Y de eso se trata. No se trata de eliminar por eliminar, no se trata de llevar a efecto acciones de manera irresponsable, sino de conseguir una movilidad participada, una movilidad que sea fruto del diálogo y una movilidad que sea eficaz para que la ciudad pueda seguir manteniendo la vida. Eso va a suponer que se van a eliminar carriles bicis en unas zonas y se van a poner en otras. Piensen ustedes en el Paseo Isabel la Católica, lo curioso que es. Eliminamos un carril, atascamos el Paseo Isabel la Católica, porque hay que encomendarse para pasar por dicho paseo a no sé quién, a la divina providencia, cada vez que pasamos por él, cuando resulta que tenemos desde la orilla del río a la acera metros y metros para donde podamos acometer un carril bici que tiene que estar segregado de la vía y que tiene que estar en el entorno de las moreras en la zona jardinada. Vamos a acometer esa realidad, pero lo primero que tenemos que empezar es por los aspectos jurídicos, revertirlos y llevar a efecto las acciones que nos permitan tener una ciudad que tenga una movilidad ágil, que tenga una movilidad viva y que nos permita, bueno, pues desarrollar todo lo que queremos cada uno de los vallesoletanos en la ciudad. Lo he dicho antes, a lo mejor me toca seguir empleándolo en estas conversaciones. Sentido común. Es de lo que se trata. Sentido común. Y hay cosas que a uno, Avenida Gijón, la entrada de la Avenida Gijón, que también es para encomendarse a la divina providencia cada vez que tiene que entrar uno por esa zona de la ciudad. Bueno, pues eso hay que revertirlo. Mire usted. En el poniente, pues tenemos que recuperar la doble vía y tenemos que hacer una obra que está guardada de la época de Javier León, en el cual extendemos, y lo hemos presentado como retomar ese proyecto, que es ampliar el tablero de dicho puente, y entonces obtenemos una solución de movilidad para peatones, para ciclistas, para el transporte público urbano y para el transporte privado. Y tiene horizonte, porque eso no es una obra, una cosa menor, lo de la reversión del tráfico, no es el soterramiento. ¿Tienes horizonte de aquí a un mes, a dos? Vamos, fíjese. Porque a la gente le genera mucha ansiedad luego todas estas cosas. Sí, pues mire usted si tengo horizonte, que no me senté en el despacho y ya estaba adoptando decisiones. Fíjese cuál es mi horizonte. Fíjese si el horizonte es rápido, que no había anunciado cuál era el gobierno del ayuntamiento y ya el que iba a ser responsable de esa encomienda, de esa concejalía, estaba convocado y esa misma mañana quedó ya en el sistema abierto el plazo de audiencia para la derogación de la ordenanza de movilidad. El horizonte es total. Lo que pasa es que si antes no le he dicho fechas, imagínese que aquí tampoco se las voy a decir. Es que yo, un responsable público, decir fechas en cualquier ámbito es, la verdad, que muy pretencioso, porque luego están los informes técnicos, luego está la realidad viva de las actuaciones que está cometiendo la empresa adjudicataria. Hay 1000 vicisitudes. Luego resulta que se incrementan los precios energéticos y eso supone una paralización de la ejecución del contrato. ¿De qué estamos hablando? Pues de lo que tenemos que hablar, que esto
necesita sobre todo y ante todo de voluntad política, y esa está puesta en marcha. Y además yo sí que considero que, mire, nosotros estamos ahora analizando internamente si a la par que trabajamos en la derogación de la ordenanza podemos llevar a cabo ya alguna actuación de repintado, etcétera. Si lo podemos acometer, lo vamos a hacer, pero lo haremos si el informe jurídico nos lo dice por escrito que lo podemos llevar a efecto. Entiendo que usted cree en la nueva movilidad, entre otras cosas porque viene marcada, impuesta por normativas europeas. Hablo de zona de bajas emisiones, pero también hablo de que Valladolid ha ganado mucho terreno, por ejemplo, en carriles bici, lo cual a nadie le parece que sea eso pernicioso ni malo para una ciudad que se va humanizando, peatonalizaciones, por ejemplo. Es decir, ¿usted es partidario de seguir haciendo crecer los carriles bici en la ciudad y en el entorno de la ciudad? Los carriles bus existen en muchas ciudades precisamente para agilizar el transporte público y que la gente pueda utilizar el transporte público con una garantía de que llega a los lugares a tiempo y hora. ¿Cuál es su idea de tráfico global más allá de los asuntos estos que hemos hablado, que han sido muy electoralistas, de la reversión de esos tramos que generaba problemas en el tráfico de la ciudad? ¿Qué idea tiene usted? Mire, antes de darle la idea, una premisa. Si hay un compromiso de un partido, que es el Partido Popular, con la bicicleta, es la del Partido Popular. Nunca se han hecho tantos kilómetros de carriles bici segregados en la ciudad de Valladolid como con los gobiernos del Partido Popular. Esa es la realidad en la que estamos. Y por tanto, cuando algunos intentan enmarañar y distraer y confundir diciendo que tal, que no creemos en la sostenibilidad, se están dando de bruces contra la realidad de lo que es la gestión de los gobiernos del Partido Popular. ¿Cuál es el sistema en el que yo creo de movilidad? Pues mire, un sistema que no implique la prevalencia de unos sistemas de movilidad sobre otros. El modelo de movilidad tiene que ser el de la convivencia de los distintos modelos de movilidad. Tiene que convivir el transporte privado con el urbano, tiene que convivir el transporte en bicicleta, tienen que convivir todos esos modelos de transportes. Y en unas zonas habrá una preeminencia de unos sobre otros, pero la realidad, porque la realidad física lo imponga, pero la realidad es el de la convivencia y no la prevalencia de unos sistemas sobre otros. Y ese es el rango que vamos a adoptar en el Ayuntamiento de Valladolid para permitir que la ciudad siga siendo una ciudad viva. Detrás de la movilidad, ¿qué es lo que hay? Pues hay un problema y una idea de sostenibilidad medioambiental. Pero ¿qué ocurre? Que la sostenibilidad medioambiental por sí misma no es nada. Solo hay sostenibilidad medioambiental si primero hay sostenibilidad económica, es decir, rentabilidad económica, dinamismo económico, y hay sostenibilidad social, es decir, personas. Porque si no tenemos dinamismo económico y no tenemos personas, la sostenibilidad medioambiental ni existe ni deja de existir. Es un limbo. Esto que digo lo sabemos muy bien los que procedemos de pueblo y vemos muchas zonas deshabitadas en muchos municipios de nuestras provincias y de nuestra comunidad autónoma. Lo que hay es la peor de las insostenibilidades medioambientales, que es que no hay vida. ¿Qué ocurre? Que necesitamos dinamismo económico y a la par tenemos que equilibrar ese dinamismo económico con acciones que preserven la salud de las personas y que preserven, bueno, pues ese progreso económico que se quiere conseguir. Esto es muy elemental y esto implica poner a la hora de la toma de decisiones los equilibrios de manera que acaben casando y que permita haber dinamismo económico, permita haber población y permita haber preservación de los aspectos medioambientales. Y la movilidad sostenible donde se mueve es en esos ámbitos, en la búsqueda de un equilibrio entre todas esas sostenibilidades. Por tanto, total compromiso. Nosotros hemos creado una concejalía que la denominamos así, Concejalía de Medio Ambiente. Por cierto, las zonas de bajas emisiones no están en la antigua Concejalía de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, sino que pasan a movilidad, porque, lógicamente, toda la zona de bajas emisiones con lo que tiene que ver necesariamente es con eso,
con la movilidad. Es un aspecto más de la movilidad. Yo en la precampaña hablaba de 3 ámbitos de movilidad. Uno lo hemos tocado ya, el soterramiento, otro el de la movilidad en sentido estricto, lo que es la regulación del tráfico, y otro el de las zonas de bajas emisiones, que tiene además una componente social muy importante, porque no todo el mundo puede tener la posibilidad de tener un coche que le permita acceder al centro de la ciudad. Por tanto, si queremos imponer zonas de bajas emisiones muy amplias, tendremos a la par que establecer recursos para quien no puede y pueda seguir desarrollando su actividad económica, su actividad lúdica o la actividad de llevar todos los días a los niños al colegio en esa zona de bajas emisiones. Por eso nosotros abogamos por reducir esa zona de bajas emisiones a su mínima expresión. Sus antecesores le han dejado algunos obsequios y alguna embajada también. Obsequio, digo, la Vuelta Ciclista a España, una contrarreloj en Valladolid. Yo creo que eso es algo espectacular, ¿no? Que Valladolid sea la ciudad donde haya una contrarreloj. Los premios Goya. Los premios Goya se celebrarán en Valladolid por primera vez. Es algo por lo que puja muchas ciudades. Su antecesor dijo el otro día en el Pleno, en la comparecencia que hizo, en la investidura suya, dijo que estaba ahí el proyecto para los Goya, para celebrar los Goya aquí en Valladolid. A ver, a nosotros nos suena, nos han dicho que ese proyecto de llevar los Goya a Valladolid, que no se ha cuantificado más allá de los 2,5 millones de euros del canon que hay que pagar a la Academia, nos lo cifran en unos 6-7 millones de euros, con la obra que hay que hacer en la feria de muestras para convertir en un gran auditorio eso. Me imagino que estamos a contrarreloj con los plazos de todo sí, esto. mire, le voy a decir varias cosas en su pregunta reflexión. Ha hablado por parte del portavoz de la oposición de la comparecencia en el Pleno de Constitución del Ayuntamiento y me parece una adecuada expresión de lo que fue la intervención. Fue una comparecencia, no fue un discurso de constitución de una entidad local. O sea que en ese sentido le aplaudo que usted haya recogido perfectamente lo que yo sentí, que era una comparecencia y no un discurso de constitución de la entidad. Obsequios. Bueno, vamos a ver. Esto es muy importante que lo tengamos todos claros. Y yo por lo menos lo veo así. La función política, la función pública, exige que unos responsables tomemos los testigos de los anteriores. Si los proyectos son proyectos, además, beneficiosos. Hablamos de proyectos puntuales, de proyectos concretos. Por tanto, en ese sentido, yo no voy a deshacer nada que se esté haciendo bien, siempre que esos proyectos sean beneficiosos para la ciudadanía. En concreto, usted me habla de algunas cuestiones. Lo de la Vuelta Ciclista no genera ningún problema. Lo de la gala de los Goya, bienvenido sea, implica necesariamente una intervención en la cual tenemos que ir contrarreloj. De hecho, yo tengo convocado en el día de mañana ya al presidente de la Cámara de Comercio para que podamos tener una primera interlocución de cómo abordamos toda esta situación en la cual, que como señala, tenemos que ir a contrarreloj. Yo en este momento no alcanzo a poder decir de manera cierta cuál es el importe de la actuación. Hay un canon que cuesta un dinero, que tiene contraído el Ayuntamiento de Valladolid y que, dado que queremos que la gala de los Goya llegue a Valladolid, pues vamos a estar trabajando todos con una voluntad extrema y rápida para poderlo llevar a efecto. Y tenemos que cuantificar todo este proceso. Creo que la gala de los Goya que llegue a Valladolid es un hito importante, una manifestación, yo lo dije en su momento y lo voy a reiterar ahora, que expresa algo fundamental, que Valladolid ha sido históricamente, desde la creación de la Seminci, una ciudad vinculada con el cine y que lo que tenemos que hacer es potenciar mucho más la Seminci, así lo vamos a llevar desde el equipo de gobierno y por tanto tenemos que ver los aspectos, vicisitudes para llevar a efecto la gala y llevarla. No sabe lo que cuesta, si el proyecto que está en el Ayuntamiento ya... Mire, es que esas cifras que usted ha dicho
Son cifras que se están barajando, entonces para mí hay un hecho relevante, ¿m? Y ya lo anuncio, lo expreso de manera anticipada, que yo en la reunión que mantenga mañana con los responsables de la institución ferial quiero ver si es posible. Nosotros, como saben, tenemos un proyecto que es operar en el pabellón 4 de la Feria de Muestras para convertirlo en Palacio de Congresos de la ciudad de Valladolid, que haga las veces de Palacio de Congreso con la remodelación de ese pabellón 4. No podemos hacer un Palacio de Congresos es nuevo, tenemos que llevar a cabo una actuación dentro de la institución ferial que permita dar respuesta a las necesidades de eventos de este tipo, de carácter congresual o de carácter artístico, y que permitan atender entre 8 y 10.000 personas. Bien, tenemos que ver si la actuación que acometamos ahora de cara a los Goya, en vez de tener carácter provisional en su completud, puede tener carácter definitivo en alguna de sus partes, y eso que llevamos ganado. A mí eso me parece importante, porque pudiéramos aprovechar. No sé si técnicamente será posible, pero lo que sí que digo es que tenemos que intentarlo, tenemos que ver esas posibilidades y, claro, tenemos un reto que es dar la debida respuesta a la gala de los Goya, pero tenemos que hacerlo además en tiempo récord y ver si somos capaces ya de que esa infraestructura pueda quedar en todo o en parte de manera permanente en aras a ese gran proyecto de lo que sería una remodelación del pabellón 4, Palacio de Congresos de la ciudad de Valladolid. Y eso es lo que tenemos que estudiar y ver y si somos capaces de poderlo encajar. En ello estamos trabajando. Otro elemento importante de la ciudad, no solo del urbanismo, sino del entorno, del aspecto, del espíritu, es el Zorrilla, el campo de fútbol donde juega el equipo de la ciudad. Había una cesión prevista que el anterior equipo de gobierno decidió parar para que ustedes tomaran la decisión en vista de que ustedes tenían otra idea de lo que hacer con el campo. Ronaldo está esperando la cesión de todo ese entorno de la ciudad deportiva para desarrollar su proyecto. Y Ronaldo, ya sabe usted que es inquieto y se enfada si no. Pues mire, yo lo único que le puedo decir es que Ronaldo conmigo no se ha enfadado nunca. Eso que vaya por delante. Siempre hemos mantenido una relación exquisita, hemos hablado mucho de este proyecto y lo que sí que es cierto es que hay dos proyectos que son además compatibles. Uno, la ciudad deportiva, y otro, lo que pretendemos hacer, que es remodelar una infraestructura que es municipal, que es el Estadio José Zorrilla. El Real Valladolid ha cometido ya una primera actuación con los fosos y el marcador, y hay 3 fases de actuación a acometer, que es el revestimiento exterior como primera fase, o segunda fase. La tercera fase sería, bueno, elevar la grada sur del campo, que desde el primer momento, ya por el año 72, da lugar a que estamos pensando que el Estadio José Zorrilla está materializado de forma provisional, porque no está cerrada esa zona, y en tercer lugar, lo que sería toda la cubrición por arriba del campo. ¿Y qué hemos planteado? Pues hemos planteado que, fruto de la colaboración entre el ayuntamiento, la colaboración de la iniciativa privada y la colaboración del propio club, podamos ir acometiendo dichas fases que permita tener un campo de fútbol y un estadio que dé respuestas a las necesidades del fútbol, de otros deportes o de otros eventos multitudinarios. ¿Cómo haya de casarse todo eso? Pues no, pues lo tenemos que analizar y ver. A mí me parece muy bien que hayan paralizado la adjudicación de la ciudad deportiva, lo que es todo el aspecto de la cesión, porque eso nos permite, desde el punto de vista jurídico, hacer que las dos cuestiones, las que dan lugar a la ciudad deportiva y las que dan lugar a la remodelación del campo de fútbol, acaben casando. Y bueno, pues son cuestiones jurídicas que entiendo que, más allá del estudio y del análisis profundo que correspondan, se resolverán.
Les recuerdo que tienen por ahí unos formularios que pueden dirigir preguntas. Aquí se las traslado a... Aquí hay una que no es una pregunta, es una intervención. Es de un clásico de aquí, Teodolindo Chillón, de Toro, un quesero importante. Bueno, él viene a confesar que es carnerista y de las Jons, por lo que dice aquí. Dice que usted es... la pregunta que yo le he cursado sobre Vox, sobre el pacto con Vox, dice que usted ha demostrado mucha inteligencia al decir que el pacto es con los ciudadanos. Dice, porque es cierto, porque los votos que tienen Claro. Vox son votos también de los ciudadanos. Entonces dice que elogia un poco esa respuesta. Por eso decía yo que es carnerista y de las Jons. Pues darle las gracias. Si hay más preguntas, Y insisto que prueben la su pueden queso si ustedes no lo han trasladar. probado. Bueno, más asuntos. Temas pendientes. Ciudad de la Justicia. Son de estos temas que Bueno, vamos a ver. Estamos en un son momento. como una letanía en la ciudad. De la Ciudad de la Justicia, el soterramiento. Claro, es que mire, le cuento y le explico. Dos cuestiones. En primer lugar, estamos en un momento importante para los españoles y, por tanto, también para los vallisoletanos, como son las elecciones nacionales que vamos a celebrar. Y en este momento todo lo marca y lo condiciona ese hecho tan fundamental y relevante. España necesita un cambio, pero lo que es evidente es que Valladolid necesita un cambio. Porque si queremos acometer proyectos como el del soterramiento al que nos hemos referido, o queremos acometer proyectos como el de la Ciudad de la Justicia, pues necesitamos otra viveza en el Gobierno de España. Porque hasta ahora, más bien quietos. Durante 8 años, les recuerdo que aquí había un proyecto de la Ciudad de la Justicia a acometer en el barrio Girón. La decisión, cuando llegó la izquierda al Gobierno municipal, fue abandonar esa ubicación y plantearla en el centro de la ciudad, aludiendo a criterios como puede ser un urbanismo compacto, etcétera, que yo además en este momento asumo. Además, me parece muy positivo que la Ciudad de la Justicia esté en el Colegio El Salvador y los entornos. Ahora necesitamos que haya movimiento y durante 8 años pues se ha estado trasteando mucho con este proyecto y no se ha pasado del papel. Por tanto, yo espero que con el gobierno del presidente Feijóo llevemos a cabo lo que necesitamos, que es una activación ya decidida de un proyecto tan importante para la ciudad como es la Ciudad de la Justicia. Sí, usted debería agilizar sobre todo el departamento eso de obras y urbanismo, porque ha sido hasta ahora la historia interminable en prácticamente todo. Nunca, lo que decía yo antes de la parálisis por análisis constante de todo eso. Pregunta Alberto. Mire, don Pablo, en todas estas cuestiones, cuando uno llega a una institución, hay que tener muy claro algo, porque si no, la realidad te puede comer de mayor a menor y de uno en uno. A la hora de ir abordando todos los problemas a los que uno se enfrenta. Por eso yo le decía, Eso mis equipos lo saben de toda la vida, pues se lo digo muchas veces, de mayor a menor y de uno en uno, para resolver problemas, lo mejor que se puede aplicar. por eso le decía al principio lo de las cosas tienen un horizonte en el tiempo y en el espacio, no se puede estar mascando sin parar. El alcalde de Simancas, Alberto Plaza Martín, del Ayuntamiento de Simancas, dice: ¿serán capaces de reducir el importe de contrato programa Ubasa Simancas, hoy 461.000 euros al año, una barbaridad caprichosa del anterior gobierno socialista? Seremos capaces de trabajar desde Aubasa en todo el proceso de remodelación, renovación, de reajuste de todas las líneas y, por tanto, se estudiará y se verá si hay que acometer o no acometer esa acción en concreto en relación al municipio de Simancas. Otro de esos proyectos que también llevan tiempo en el alero. Pregunta Gumersindo, creo que es Gandía, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Agrícolas y graduados ingenieros de la rama agrícola de Castilla Duero. El polígono agroalimentario, ese ha sido otro de los grandes proyectos. El polo logístico, no sé si es agroalimentario exclusivamente, si va a ser un gran polo logístico,
que entendemos que tiene que nacer en torno a todo ese proyecto del ferrocarril, del traslado que se está haciendo, que se está culminando del ferrocarril, de Mire, mercancías. esto nos ocurre lo mismo que con la Ciudad de la Justicia, un proyecto que el gobierno del Partido Popular tenía en cartera, el gobierno municipal, en forma de parque agroalimentario. Durante 8 años, más de lo mismo. Trasteo, mareo de la perdiz y a día de hoy nada hecho. Tan es así que se ha llegado a decir que si estaban iniciadas las obras del hub logístico. Y no hay ninguna obra iniciada en relación al hub logístico, más allá de una cuestión que es complementaria al hub logístico, como es la intermodalidad que se tiene que hacer en el entorno de la acción de la variante ferroviaria. Bueno, todo eso hay que impulsarlo. Nosotros lo señalábamos en el programa que el hub logístico y agroalimentario de Valladolid, que es en lo que se ha convertido el anterior proyecto del parque agroalimentario que llevábamos nosotros como acción de gobierno allá hace 8 años, se tiene que impulsar definitivamente. Todo esto tiene que ver con el corredor atlántico, tiene que ver con una nueva situación de la ciudad desde el punto de vista de la intermodalidad y tiene que ver con algo tan importante como es un aspecto que para Valladolid, la ciudad y lógicamente la provincia, y aquí está el presidente de la Diputación, es fundamental y esencial, que es como la potenciación de toda la industria agroalimentaria. Bueno, pues ahí tenemos también que trabajar de manera decidida con el Gobierno de España para que el hub logístico sea una realidad en todo este entramado del corredor atlántico, y lo va a ser. Fran Sardón, presidente de Predis Castilla y León, le plantea un ruego para la mesa del soterramiento, que por cierto añado, entiendo que en esa mesa de soterramiento usted va a tender la mano a la oposición, ¿no? Para que pueda estar presente ahí. Y le he dicho antes que estarían los agentes sociales, los económicos y lógicamente los políticos, por supuesto. Bueno, él dice que se tenga en cuenta en esa mesa los aspectos de accesibilidad que son fundamentales para miles de ciudadanos de Valladolid y que tenga en cuenta las asociaciones de la discapacidad. No habrá ningún problema en tenerles en cuenta. Yo creo que el problema de la discapacidad, o mejor dicho, las soluciones a los problemas de la discapacidad, hoy por hoy ya se entienden de manera transversal. Es decir, en cualquier acción de gobierno tiene que estar presente la atención debida a los problemas que pueda presentar la discapacidad y, por tanto, lo acometeremos. Yo recuerdo, en mi etapa de presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, que fuimos pioneros en la atención a los aspectos derivados de la discapacidad en un ámbito tan concreto como el turismo, en la accesibilidad a los recursos turísticos de la Diputación Provincial y que pusimos en marcha de la mano de Fran Sardón. Por tanto, en un ámbito tan importante, tan fundamental, trascendental como es el soterramiento, lógicamente, y en esa mesa les tendremos en cuenta. Había dos elementos bueno, que han sobrevolado aquí en la ciudad en los últimos años y pico, pero bueno, acaban de concretarse, que son dos grandes inversiones. Hablamos de empleo, hablamos de economía, hablamos de algo fundamental para un territorio, para una ciudad. Es Switch Mobility, la fábrica esta de autobuses, que le ha comprado los terrenos a Accor. Accor ha cobrado, pero de la fábrica todavía no sabemos nada. Y también de Innovat, que era otra aventura empresarial para fabricar. La Junta también estaba implicada en eso. ¿Qué sabemos de esto? Pues mire, bienvenidos sean los dos proyectos y reconocer, y yo creo que el alcalde de Valladolid, su obligación primera es reconocer, y así lo voy a hacer, y así lo estoy haciendo siempre que puedo, públicamente el trabajo realizado por la Junta de Castilla y León en este ámbito, de atracción de empresas hacia Valladolid, que es un trabajo compartido entre la acción propia del Gobierno regional y la acción propia del Ayuntamiento de Valladolid. Es un proceso que yo quiero que culmine
de manera satisfactoria para Valladolid y bueno, estamos expectantes en esa realidad que es tanto la de Swissmobile, que es una realidad ya mucho más clara, como del propio Innovat y por tanto trabajando y facilitando todo lo que sea menester para que dichas empresas se instalen en Valladolid. Para mí estos temas son tan medulares, tan importantes, que la decisión de lo que es el gobierno municipal, la Agencia de Innovación y de Atracción de Empresas, la hago depender directamente de la alcaldía. Por tanto, no es una competencia que yo haya delegado, sino que para mí todos los aspectos relativos a la industria de la automoción, a la industria agroalimentaria, a la atracción de empresas y al emprendimiento e innovación, lo radicamos directamente desde la alcaldía. Yo lo manifestaba en campaña y lo vuelvo a señalar, que es muy importante atraer empresas, pero también es muy importante mantener lo que tenemos. Y mantener lo que tenemos es buscar y reivindicar soluciones para una industria como es la industria de la automoción, que está en este momento en plena efervescencia y en pleno cambio en lo que es la transición hacia el vehículo eléctrico y que, por tanto, tenemos muchísimo que reivindicar. Y yo no he visto al Gobierno de España, así lo digo, al actual presidente Sánchez, defender la industria de la automoción de este país como lo están haciendo los franceses, lo están haciendo los italianos y lo están haciendo los alemanes. Y este país es el segundo país de Europa en industria de la automoción. Y necesitamos defender una transición ordenada dentro de la automoción y hoy por hoy esa defensa nos está acometiendo por parte del Gobierno de España. Y un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Valladolid mucho tiene que decir en ese ámbito, dada la importancia que tiene la automoción aquí en Valladolid. Por tanto, tenemos muchísimo que trabajar en lo que supone atraer, pero tenemos muchísimo que trabajar en lo que supone también retener. Y ahí a ello nos vamos a dedicar, lógicamente. Ahí está la mesa de la automoción que Y hay una mesa de la automoción. usted ha prometido crear y nos podría detallar en qué consiste esto, porque cuando se Bueno, pone nombres, la mesa de... Pues la mesa de la automoción es tan sencillo como ponernos ahí todo el sector, todas las administraciones responsables públicos, precisamente en la consecución de esto que le acabo de decir, en una reivindicación de una transición ordenada. Fíjese, lo que está planteando Europa habla de que el coche eléctrico es el único coche que va a existir en el año 2035. Dicho así, 2035 parece que queda muy lejano, dentro de 12 años. Dentro de 12 años, si esto se lleva a efecto. Y además, la Euro 7, que entra en el año 2025, obliga a una serie de inversiones desde el punto de vista medioambiental en toda la industria de la automoción, que es inasumible si esa industria no tiene luz en el túnel del futuro. Y claro, una industria de la automoción no puede tener luz en el túnel del futuro si no hay una transición ordenada del coche de combustión hacia el coche eléctrico. Y eso, que los franceses lo han reivindicado, que los italianos lo han reivindicado, que los alemanes con un gobierno socialdemócrata y de verdes lo están de alguna manera reivindicando, que nosotros desde las propias Cortes de Castilla y León, y esto es importante decirlo, lo hemos reivindicado, por cierto, con el voto en contra del Partido Socialista o la abstención, ya no recuerdo, si la abstención del Partido Socialista, es una realidad en la cual nos tenemos que mover, en la de la reivindicación. No estamos diciendo no al coche eléctrico, sí estamos diciendo sí a una transición ordenada hacia el coche eléctrico, que permita a nuestro modelo, a nuestro sistema, ir transitando en esa evolución y que podamos todos, los ciudadanos, las empresas, las ciudades y los países, adaptarse a esa realidad que viene ya, pero que viene ya depende de nosotros. Por tanto, los europeos no podemos darnos el año 2035 como año de prohibición para otro coche que no sea el coche eléctrico. No puede ser así. Tenemos que adaptarnos todos, personas, territorios y empresas. Vamos a ir rematando con las últimas cuestiones. A ver.
Es que aquí cada uno tiene la caligrafía que le da la gana, ¿sabe? Ya, habrá algún médico. José Daniel Posadas, de la Asociación de Supermercados de Castilla y León, dice que el comercio es un sector económico prioritario, importante. Dice que en Castilla y León su peso en el PIB es menor que la media nacional. Tiene razón. Tiene gran potencial de crecimiento, lo que es el comercio en las ciudades. Dice qué medidas recomienda para impulsarlo. Por ejemplo, la agilidad de licencias, etcétera. ¿Qué recomienda usted para impulsar el comercio de la ciudad, que también da vida y da pulso y hace Bueno, latir? hemos estado hablando de toda la conversación política de medidas que lo que permiten precisamente, entre otras cosas, es tener un comercio muchísimo más ágil. Cuando uno habla de movilidad, eso facilita el comercio. Cuando uno habla de zona de bajas emisiones, eso facilita el comercio. Cuando uno habla incluso de soterramiento, eso facilita el comercio. Es decir, el conjunto de acciones que hace una ciudad, que hace que esa ciudad se transforme, facilita o implica que haya un apoyo hacia un comercio como pueda ser el comercio tradicional, como pueda ser el comercio de supermercados, como pueda ser el comercio de hipermercados, como pueda ser el comercio de mercados. Por tanto, el conjunto de acciones de la ciudad está dirigido precisamente a eso, más allá de que tenemos que avanzar en la eliminación de todas las trabas burocráticas que podamos y que permitan. Pero bueno, eso siempre es y lo voy a reconocer así, un desideratum de todos los empleados, de todos los responsables políticos, el avanzar en la reducción de las cargas burocráticas, y avanzamos en mucha reducción, pero a la par creamos otras, y por tanto tenemos que ser mucho más sencillos a la hora de la toma de decisión. Bueno, a ello no nos vamos a encomendar, desde luego. Iván Sanciz, de una de las grandes bodegas de este país y de Ribera de Duero, bodega de los Canónigos, dice que usted impulsó durante su etapa como consejero de Agricultura, ¿cómo lo recuerdan, de cuando usted era consejero de Agricultura a la gente? Un importante congreso del vino. La ciudad de Valladolid, que atesora importantes denominaciones de origen, merece un encuentro de ese tipo. Es Bueno, algo que se pregunta a mucha gente: ¿cómo es posible que Castilla-La Mancha tenga un gran evento del vino y no lo tenga, por ejemplo, Castilla y León, con el poderío vinícola que tiene? Valladolid, Ribera de Duero, Rueda, por ejemplo. Hay más denominaciones, pero, por ejemplo, esas. mire, yo me parece que el vino lo sabe mucha gente, porque soy un defensor del vino como un hecho que nos diferencia a los vallesoletanos y a los castellanos y leoneses, respecto a otras zonas de España, y que tenemos ahí un tesoro que ha ido creciendo, que lo hemos ido puliendo, pero que lo tenemos que convertir en un diamante perfectamente tallado. ¿Eso qué consiste? Hay un proyecto, yo se lo he reconocido al anterior alcalde, y a él parece que le molestaba el que yo le reconociera, fíjese, una realidad de su gestión tan evidente como es las Catalinas, un proyecto que es medular para potenciar el vino. Y yo lo único que quiero es mejorar ese proyecto. Y ese proyecto que asumimos implica que las Catalinas tienen que ser sede de todo lo que es el entorno del vino, en colaboración lógicamente con la provincia, en colaboración con las bodegas, en colaboración con las denominaciones de origen, porque el vino es algo que nos diferencia. De ahí la intención de que queremos crear, conseguir que allí se residencie un parador nacional que tenga como monotema el vino, un parador nacional que son las últimas tendencias, que tengan un carácter muy sectorial. Queremos hacer un gran festival del vino para relacionar a los jóvenes con la cultura del vino y la música, y hacerlo además de manera que tenga dos grandes enclaves: un macroconcierto en la zona de la hípica, y luego pequeñas actuaciones en las plazas de la ciudad a cometer en el mes de junio. Bien, ¿todo esto qué pretende o qué busca? Tenemos ese tesoro, lo hemos ido tallando, lo hemos ido puliendo. Como digo, lo tenemos que convertir en una piedra preciosa. Tenemos que hacer de Valladolid que sea Burdeos, y tenemos que hacer que Peñafiel, Rueda, Serrada, Cigales sean los San Emiliones de todo este proyecto. Porque ahí tenemos un recorrido. Fíjense ustedes que en el mundo del vino empezamos a hablar de lo que ahora somos
en el año 82, 85, es decir, hace 40 años. Y en este poco periodo de tiempo hemos avanzado tanto y estamos demostrando tanto de la mano, en primer lugar, de los viticultores, en la mano, en segundo lugar, de los vinicultores, que tenemos ancha es Castilla para acometer un gran proyecto en ese sentido, que también dé lugar a eso que usted señalaba y que señalaba Iván. Que no le he preguntado yo por lo del Senado, que se va usted también al Senado, además de a la alcaldía. Pues mire, esa es una decisión tomada en el mes de enero, cuando a mí se me propone ser candidato, y que yo para ser candidato quiero, para ser candidato de algo tiene que ser por un motivo. O sea, no se es candidato por ser, sino que tiene que haber una razón. Yo veo cómo está Valladolid históricamente, veo que se ha abandonado el proyecto del soterramiento, que se le ha intentado apuntalar para que deje de existir, para que no pueda revertirse. Y bueno, yo digo que sí, pero a condición de que este proyecto se acometa. Y este proyecto solo se puede acometer desde distintas perspectivas o aristas. Este proyecto, si lo defiende el alcalde de Valladolid de turno, él solo, pues va a clamar en el desierto. Este proyecto necesita, por supuesto, de la actuación de la sociedad de alta velocidad, pero la sociedad de alta velocidad es mera ejecutora. Necesita, como decía anteriormente, decisión y voluntad política. Y este proyecto necesita de muchísimo contacto con quien tiene la capacidad de tomar las decisiones adecuadas. Y esa capacidad está residenciada en Madrid. Y estar en el Senado, en una Cámara que es de representación territorial, defendiendo los intereses, por supuesto, de la ciudad a través del proyecto y del resto de la provincia, es un momento único para poder acometerlo. Ser senador y ser alcalde de capital de provincia no es algo ni raro ni extraño. En este país ha habido muchísimos alcaldes de capitales de provincia que han sido senadores y además, no que senadores, que alcaldes. Piensen ustedes en Paco Vázquez de La Coruña, piensen ustedes en Torres en Málaga, que ha sido durante varias legislaturas senador y que gracias precisamente a ese hecho de estar en esa instancia ha conseguido atraer proyectos importantísimos para sus ciudades que en otro caso a lo mejor no se habrían podido atraer. Por tanto, es una realidad que va unida el hecho de ser candidato a el hecho de ser senador para acometer como gran proyecto el proyecto del soterramiento. Tener cerca a los ministros, tener cerca a los secretarios de Estado, tener cerca a los directores generales es muy importante para un alcalde de una ciudad que quiera acometer un proyecto de esta envergadura. Está viendo ya aquí a sus muchachos y muchachas. Usted hizo una candidatura para ganar y ahora tiene un equipo para gobernar. ¿Qué tiene usted que decir de la gente que le acompaña en el gobierno? Pues mire, le voy a decir una cosa, que en estos tiempos, después de pasada la campaña electoral, el día de reflexión reflexionas, el día de la elección votas y te encargas de dar cariño a los interventores, porque esto es muy importante, porque esos son los verdaderamente relevantes en la estructura de un partido, los interventores y apoderados. Llega el momento del resultado. Y cuando llega el momento del resultado, uno siente, como yo sentí y expresé, una emoción, bueno, pues indescriptible, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que en ese momento me doy cuenta de que encima tengo un equipo joven, un equipo lleno de ilusión, un equipo lleno de capacidades para poder acometer esto. Y los proyectos políticos necesitan, por supuesto, de responsabilidad, de sensatez, pero necesitan de ilusión. Y tenemos todos, los más antiguos, pero sobre todo los más jóvenes, muchísima ilusión. Y por tanto yo estoy encantado, les va a ir la brega. Y si no bregan, les voy a dar yo para que breguen. O sea, eso ya lo saben porque quien ha trabajado conmigo
sabe cuál es el estilo y manera, pero yo sé que están encantados y además están entregados a la ciudad. Los que somos más antiguos con nuestra sensatez y nuestro aposento, y los que son más jóvenes con esa carga de ilusión que va a arrasar con todo de manera favorable para cada uno de los vecinos. Por tanto, estoy muy contento. Si estoy contento, no es tanto por mí mismo, sino por el conjunto que somos. Lo dije desde el principio, que yo no quería ser un alcalde personalista, y lo voy a expresar y lo voy a demostrar precisamente con todo el equipo. Estaba mirando al segundo teniente de alcalde, que es jugador de rugby, además le han puesto los pelos de punta cuando ha hecho usted lo de la brega, ¿eh? ¿Lo de la? Lo de la brega, que les iba a dar brega. Vamos acabando. Recuerdo que cuando hicimos estas conversaciones políticas, estaba aquí el presidente de la Junta, el presidente de su partido, y hice un símil tenístico y dije que le había colocado durante su carrera, era como un entrenador de tenis, como un tenista que le había colocado bolas en distintos ámbitos. Le había colocado una al fondo de la pista, allá en la esquina, cuando hizo Consejo de Agricultura, un pase cruzado también cuando fue consejero de la presidencia, pero la más difícil que le había colocado seguramente era esta. Usted dijo que era la más ilusionante, porque le había puesto a usted una dejada de estar liftadas endiabladas que pone Alcaraz, por ejemplo, y ha devuelto usted golpe ganador en este caso. ¿Qué fue lo primero que habló usted con Mañueco cuando aquella noche usted supo que iba a ser el alcalde de Valladolid? Lo conseguimos. ¿Fueron las primeras palabras? Claro, es que, vamos a ver, era un reto de los dos. Y por eso todo esto que acabo de contar, del soterramiento, del Senado, lo conseguimos. Es que esa fue la expresión. Vamos a ver, la tarea era complicada, compleja, como todo el mundo sabe. Un alcalde, cuando está bien enraizado, es complejo el hacer que salga de esas raíces, y lo conseguimos. Por tanto, ¿aquí quién es el gran beneficiado? Los vallisoletanos. Pues a ello, y a entregarnos. Por cierto, dado que usted habla de símiles tenísticos, le tengo que decir que yo hubo en un momento dado que se me ponía muy en entredicho de por qué no dejaba la consejería. El día que dejé la consejería me subí a la red. A volear. Y cuando uno sube a la red ya sabe lo que pasa. Que te pueden matar o puedes rematar. Y he rematado. Bueno, como siempre, la conversación la remata usted, como usted desee, con una reflexión final. Bueno, pues yo sí que tengo que hacer una reflexión final, pero es una reflexión final muy sencilla. Gracias a la confianza depositada por los vallisoletanos. Vamos a trabajar todo el equipo de manera denodada en mejorar la vida de los vallisoletanos. Gracias también, como no, en este caso al mundo de Castilla y León, por la oportunidad que nos da de expresar todo lo que queremos llevar a efecto. Vamos a trabajar de manera intensa y estoy convencido que lo vamos a hacer bien, porque no hay otra opción que hacerlo bien, porque está en juego el interés de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Valladolid. Tenemos un momento histórico crucial. A la puerta de estas semanas están unas elecciones trascendentales para todos nosotros, y los vallisoletanos tienen que saber que se la juegan como vallisoletanos y como españoles. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. pues a nosotros nos queda más que agradecer las facilidades. Yo tengo que decir que tanto lo que le conozco a usted profesionalmente y a su antecesor, que son dos políticos que encarnan una cosa muy importante para los periodistas, hay que decirlo, que es la cercanía y la transparencia y la accesibilidad. Yo a usted le pido que no deje de hacerlo. Insisto, su antecesor también tengo que decir, en mi trayectoria profesional, que también tengo que decir que esa ha sido su forma de obrar durante los 8 años que ha sido alcalde, por lo menos con nosotros, con los periodistas, creo que nadie puede decir lo contrario, igual que usted en todo el tiempo que lleva en cargos públicos.
Bueno, la prueba es esto, que usted ha puesto facilidades inmediatamente, a horas después de tomar posesión de la alcaldía. Nada más, agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado, a quien nos haya seguido a través de las webs del Mundo de Castilla y León y también a los telespectadores de la 8 Valladolid. Bueno, pues ahora nos vamos de veraneo, habrá elecciones y ya volveremos. Muchas gracias a todos.